Las profesiones liberales. Conferencia dada por José Ortega y Gasset en las Jornadas sobre Profesiones Liberales, celebradas en junio de 1954 en Bad Boll, Württemberg, organizadas por la Evangelische Akademie de Stuttgart. El texto corresponde al original manuscrito. Las profesiones liberales son muchas y entre sí de figura muy diferente. Desde un consejero económico hasta un poeta el camino es largo. Cabe, no obstante, descubrir algunos caracteres que sean a todas comunes y a la vez las diferencien de las profesiones no liberales. El nombre nos viene, como tantos otros nombres que manejamos, de la antigüedad, lo cual no es, sin más, una recomendación. La antigüedad, griegos y romanos, nos han enseñado, sin duda, muchas cosas, pero también gravitan sobre nosotros excesivamente, imponiéndonos modos de pensar y de hablar que son por completo arcaicos, obra muerta. Así, al menos en su primer aspecto, el nombre de profesiones liberales, artes liberales, que decían los romanos frente a artes serviles. Esta distinción contrapone dos tipos o clases de ocupación, desentendiéndose de la actividad en que esa ocupación consiste y calificándola no por ella misma, sino por el tipo de hombre que normalmente la ejercitaba. En la profesión liberal, el libre era el sujeto, y su libertad constituía un estado social perfectamente determinado y jurídicamente definido. En nuestro tiempo, todos los hombres son jurídicamente libres y su estado social se va haciendo más homogéneo. De aquí que el término profesión liberal signifique para nosotros otra cosa, y que esta vez se refiera directamente a una clase de ocupaciones y actividades. ¿Cuáles? Por un lado, las distinguimos bien de las ocupaciones predominantemente manuales, y más en general corporales. Digo esto porque el pastor no es propiamente un obrero manual, pero la actuación de un pastor es, ante todo, la de un cuerpo humano. Viceversa, la cirugía es un ejercicio de la destreza manual, pero, aun siéndolo, predomina en él el saber anatómico, físico y patológico, la reflexión, el juicio certero. La profesión liberal es, pues, predominantemente una ocupación intelectual. Pero no basta, tal vez con este atributo. Cuando leo en el programa de este congreso los nombres de las profesiones que van a exponer sus problemas particulares, no encuentro en la lista los títulos profesionales de profesor, de ingeniero ni de burócrata, no obstante ser todos ellos personas que viven de ejercitar actividades intelectuales muy acusadas. ¿Qué razón hay para que esta asociación no estén representadas esas profesiones? Yo no encuentro más que una. Las profesiones libres aquí asociadas se caracterizan, aparte de ser ejercicio intelectual, porque no se ejercitan corporativamente. Profesor y burócrata actúan insertos en la máxima corporación que es el Estado. Y los ingenieros en muchos países, por ejemplo en España, constituyen una corporación, son un cuerpo. Por tanto, la profesión liberal, en este sentido más restringido, es aquella en que el individuo actúa suelto por sí y ante sí. Que esto acontezca, que haya ocupaciones las cuales, por lo visto, reclaman o por lo menos tienden a ser cumplidas individualmente, es el rasgo más saliente de la profesión liberal que nos orienta para descubrir sus condiciones internas y su peculiar situación en la sociedad actual.
En las ocupaciones manuales, el individuo como tal, es decir, este determinado individuo, no representa papel alguno. Salvo operaciones que exigen una insólita destreza, suponiendo que las haya, el obrero no cuenta en cuanto determinado individuo. Es el individuo abstracto, esto es, vacío de su concreta individualidad. Por eso es esencialmente sustituible. La labor que cumple puede ser igualmente realizada por cualquier otro individuo. No se exige de él nada especial y, en rigor, su persona queda contraída hasta significar exclusivamente un número de horas de trabajo. Al desaparecer su personalidad para los efectos de su trabajo, es natural al obrero sumergirse, fundirse en su grupo, en una colectividad, como por ejemplo un sindicato. Sus necesidades y sus exigencias son comunes, no diferenciales, y por eso no actúa socialmente por sí mismo ni desde sí mismo, sino como bloque gremial. Dejemos ahora el grave problema moral y social que representa desde este punto de vista el caso del obrero manual, es decir, el caso de un hombre cuyo trabajo no tiene relación individual, personal con él mismo. Su obra es anónima e indiferenciada, desindividualizada, despersonalizada. Pero nuestro tema no es el obrero, sino precisamente lo que menos se parece a él, lo que viene a ser el otro polo de las ocupaciones humanas, la profesión liberal. Mas lo dicho nos sirve, por contraste, para hacer resaltar las peculiares condiciones de ésta. En la profesión liberal, el hombre actúa formalmente como individuo concreto, con sus condiciones personalísimas. Su actividad tiene siempre una dimensión de creación. No consiste en repetir un comportamiento estándar. Se exige de ella que sea siempre, más o menos, invención, que el profesional reaccione en cada caso de un modo original. Esto significa que las profesiones liberales requieren dotes muy especiales, que sólo se dan en individuos determinados y aun en estos con diferente grado. La profesión liberal, en suma, supone talento o dotes. Mas el talento, aunque se origina en una capacidad nativa del individuo, no consiste solo en ella. Implica que ese don gratuito ha sido con grande y constante esfuerzo desarrollado y educado. En nuestra época, obsesionada por el obrerismo, no consta debidamente que el trabajo realizado por el profesional libre para poner en punto su talento es, medido en horas y en intensidad, muy superior al empleado en cualquier oficio manual. Digo esto no porque sienta yo interés alguno en jerarquizar ambos esfuerzos, sino porque cuando se habla de una ocupación que supone talento, suele olvidarse ese factor de enorme esfuerzo sobre sí mismo que el hombre de talento cumple, y con ello se deja en la penumbra algo decisivo en las condiciones internas de la profesión liberal, a saber, que aquel esfuerzo es de constancia e intensidad tales que su cumplimiento no puede explicarse por la perspectiva de una compensación económica o de cualquier otro orden. No quiero decir con ello que estas compensaciones no inciten parcialmente a ese esfuerzo y contribuyan a sostenerlo, pero sí que últimamente no lo hacen comprensible. Solo es inteligible si se admite que había en el individuo, junto a la dote nativa, un entusiasmo y complacencia de toda su persona por aquella ocupación que hace de ésta, por así decirlo, la sustancia de la persona. Nos hallamos, pues, con el caso opuesto al del obrero, cuyo trabajo es ajeno, extrínseco a su individualidad. En la profesión liberal, la ocupación pertenece a lo más personal de la persona.
Esta es, en principio, inseparable de aquella. Ahora bien, un esfuerzo continuado que no nos viene impuesto desde fuera, sino que por el contrario emerge del propio sujeto hasta el punto de que solo sumergido en él se siente feliz, es lo que llamamos vocación. Con lo cual hemos dado vista a los dos caracteres más íntimos y a la vez diferenciales de toda profesión liberal frente a las demás, a saber, que supone talento y vocación. Esto trae consigo una situación del profesional libre ante la sociedad que es sobremanera compleja, inestable y que ha sido siempre problemática. Hagámonos presentes, porque afectan mucho a esa situación, ciertas cosas elementales. La sociedad exige del profesional libre capacidades muy especiales, relativamente infrecuentes. Pero hay más. Talento y vocación son magnitudes variables. Hay un más o un menos de talento. Hay un más y un menos de vocación. Esto trae consigo que en la profesión libre los individuos aparecen jerarquizados ante la sociedad. Esta no solo necesita un médico, sino que reclama un buen médico y, a ser posible, el mejor médico. No basta, pues, al profesional libre ejercitar su actividad con un mínimo de suficiencia para esperar que la sociedad lo acepte y sostenga. En toda profesión liberal se da una lucha por la preferencia social entre los individuos que la sirven. En algunas profesiones, esta lucha es extrema, porque la diferencia de poder social entre el gran médico, el gran artista, el gran escritor y los demás colegas es enorme. Y aquí tropezamos ya con la importancia extrema que el carácter general de nuestro tiempo, las tendencias predominantes hoy en la sociedad, puede influir desastrosamente en las profesiones liberales. Porque si sigue predominando la manía de igualitarismo que hoy domina la vida histórica, acontecerá, y ya ha empezado a acontecer, que dentro de la profesión liberal misma, los menos dotados buscarán apoyo en el Estado para que éste regimente la profesión, de modo que todos los que la ejercitan queden colocados socialmente, y esto significa económicamente, al mismo nivel. Yo no tengo conocimiento de qué espíritu domina en esta asociación, pero he de decir que en otras naciones las asociaciones similares propenden enérgicamente a procurar esa nivelación. Esta observación, que es tan obvia, nos pone de manifiesto cómo la profesión liberal es de naturaleza tan vulnerable que puede ser dañada fácilmente por los mismos que la ejercitan. No hay, en efecto, por el tipo de sus hombres y el carácter de su actividad, función más delicada en el cuerpo social. Y sin embargo, nunca ha logrado constituirse buenas defensas que aseguren con regularidad condiciones favorables para su ejercicio. De aquí que sea como un milagro histórico que hayan llegado a la perfección que hoy poseen. Han vivido poco menos que entregadas al puro azar. Si hiciésemos, aunque fuese esquemáticamente, la historia de su pasado, veríamos la inestabilidad de su situación social. Los pintores, por ejemplo, que durante el siglo XVI y la primera mitad del XVII viven en Italia con rango de príncipes, decaen inmediatamente hasta ser considerados como unos artesanos, y así continúan hasta 1850, en que su rango vuelve a elevarse.